Buenas noches, continuando con lo que es el descenso de cargas, veremos un poco sobre cómo es que funciona aquello. Yo tengo preparado una planilla para que el video sea más corto. ¿Cómo se hace el descenso de cargas? Pues como el nombre lo dice, descenso es que vamos a ir desde arriba hacia abajo. Quizá podamos verlo mejor en esta otra. Entonces, como primer punto, si quieren, tenemos lo que es la carga de cubierta. La cubierta viene a descansar sobre lo que son las vigas. Nota, esto de aquí, en el centro, lo que podemos ver acá, este no es un muro portante. Recordemos que estamos en un sistema confinado. Entonces, este muro pudo haberse hecho después de haber construido toda la casa, si quieren. Imagínense, ya estaba colocada la cubierta, demás, y aquí alguien decidió hacer como que un pequeño depósito, entonces hicieron un muro para poder cerrar aquello. Entonces, obviamente esta disposición es un poco rara, pero es meramente para académico, como un ejercicio. Eh, entonces, bien, lo que decíamos, de la cubierta descansa hacia las vigas. Entonces aquí tenemos una luz de 5.5 metros de eje a eje. Sin embargo, hasta acá hay un metro más, por lo tanto sería de 6.5 metros. Hagan de cuenta que esta dimensión de aquí está justo hasta el eje. Aquí cometí un error al dibujar, pero no importa. Después, ¿qué más tenemos? De la cubierta descansa las vigas. Después de por ejemplo, vamos a analizar para el primer eje, el eje A. Entonces, de la cubierta descansa la viga. Después tenemos el peso propio de la viga misma. De ahí tenemos lo que sería, bueno, vamos a dibujarlo aquí para que quede quizá un poco más claro. Así. Entonces, si quieren, aquí vamos a tener una carga. Si quieren, llámenle Q1, no sé, lo que quieran, es solo notación. Es lo que llega debido a la cubierta. Después, el mismo peso propio de la viga. Si quieren un Q2, no interesa. Después, el peso propio del muro portante. Puede ser un Q3, no interesa. Si quieren, el ingeniero esto lo suma. Estas cargas lo suma y a esto le denomina el Q1. Pero como les digo, todo esto es notación. Mejor si lo hacen como lo hace el ingeniero. Entonces aquí tenemos otra carga. Y si se dan cuenta, esto era el caso del empotrado que vimos en el anterior video, en los conocimientos previos. Entonces directamente ese Q1 va a pasar aquí si quieren. Luego tenemos aquí el peso propio de la losa, sus cargas vivas, cargas muertas debido a luminaria, etcétera, etcétera. Eso se redistribuye, como en este caso es, imagínense que esto está así, es un volado, entonces todas las cargas van a ser distribuidas aquí. Entonces solo habría que multiplicar por el ancho tributario, que en este caso es 1 metro. Listo. Entonces, vamos a continuar. Después de tener eso ya cubierta, viga, muro portante, losa, sobrecarga de losa, distribuir losa y demás, tenemos aquí repetir. Bueno, no nos olvidemos de que aquí tenemos un muro que no es portante y está sobre la losa, entonces distribuye a este eje y distribuye también a este eje. Eso lo vamos a ver más a detalle. Después, tenemos lo que es el peso propio de la viga nuevamente. Ya si quieren Q5, ya ni recuerdo qué número íbamos. Póngale 5. Luego aquí tenemos el peso propio del muro. Después tenemos lo que es el peso propio del sobrecimiento. Este sobrecimiento, como en el anterior video se me olvidó, pero en la descripción lo anoté, tiene que tener una altura mínima de 40 centímetros. Eso porque su función es elevar respecto al nivel del terreno. Porque si aquí nos ponemos, este es el nivel del terreno. Eh,
Después viene a ser lo que ya sería el cimiento como tal, pero como no sabemos cuánto es la carga del cimiento, se multiplica por un 10% a la carga que esté llegando aquí. Y esa recién va a ser la carga sobre el terreno, que es lo que buscamos. Bien, vayamos de una vez al ejercicio que creo que va a quedar más claro ahí. Vamos a borrar esto. Listo. Aquí tenemos una vista en planta y algunos datos que tenemos de entrada, como que el hormigón armado, el peso propio va a ser tanto, después el peso propio de, de lo que es los muros portantes, el espesor del ladrillo en soguilla, el semicarga, todo lo que ya vimos. Peso propio del muro separador, este puede ser 1550, varía, ¿no? Eso ya dependiendo incluso de la marca, del fabricante, ¿no? Capacidad portante del terreno, 1.45, me parece alto, pero se me ocurrió ese valor en clase, así que lo mantenemos. Carga viva, en este caso una vivienda, normalmente va a ser 200, pero le puse 250 para que nos salga más elevadito. Y una sobrecarga debido a luminarias, instalaciones eléctricas, que revoques, demás, agréguenle 150 y están tranquilos. Eso en cuanto a disposiciones. Ahora sí, vamos de lleno al descenso de cargas. En esto del descenso de cargas, si pueden ver, ya anoté pequeñas letritas. Por ejemplo, esta distancia le llamé X1, esto H1, así, le puse nombres. Esto para que sea más fácil el visualizar. Entonces, vamos a bajar, bueno, voy a sacar un screenshot a esto para que nos sea fácil ubicar cualquier valor. Ahí está. Entonces, vamos a venir aquí. Entonces, como primer punto tenemos lo que son los datos generales, nuestros inputs, nuestras entradas. Tenemos el peso propio, bueno, pesos específicos, de lo que vendría a ser del hormigón armado, 2400, hormigón ciclopio, el hormigón ciclopio va a ser pues para lo que es nuestro sobrecimiento, más que todo para eso. Después el muro portante, muro no portante, y ya está. Después sobrecargas tenemos lo que son las cargas sobre la cubierta, que en este caso es 140, carga viva sobre losa y la carga muerta o sobrecarga si quieren, de 150. Nótese que los pesos específicos están en kilogramos, metros cúbicos, y lo que son cargas superficiales, en este caso como la cubierta, está en unidad de superficie, metro cuadrado, metro cuadrado, metro cuadrado. Después, como otro dato, tenemos lo que es la capacidad portante del terreno. Esto es un dato que les va a dar el ingeniero. Es la capacidad que tiene, como su nombre lo dice, capacidad portante del terreno, dependiendo del terreno en el que estén. Luego tengo algunas distancias, que estas las denominé volados de cubierta, que es lo que, bueno, el screenshot aquí viene al caso. Son estas distancias que tenemos aquí. Esa y esta pequeña de aquí. Para poder realizar cálculos con mayor facilidad. Bien, entonces tenemos distancias y si se dan cuenta, perdón, adecuamos a esto. A ver, quizá pueda hacer esto así. Vamos a ver este así y este aquí. Entonces ahí, si se dan cuenta, tenemos los datos x1, x1. A ver, vamos a poner esto así. x1, x1, x5, que vendría a ser el otro volado, es este de aquí, x5. x6 vendría a ser el otro volado que está acá. Si se dan cuenta, es este de aquí, x6. Y así, si se fijan a detalle, esta planillita les voy a facilitar en PDF para que puedan repasar un poco. Van a ir verificando los datos que se fueron colocando. ¿Qué más tenemos? Es importante hacer un predimensionamiento. El ingeniero les va a enseñar a realizar este paso de aquí, lo va a realizar cuando ya esté por haciendo este caso de aquí, el análisis de la losa.
Yo me adelanto aquí porque como tenemos una losa, lo vamos a hacer con el lado más crítico, por eso aquí ven un max que toma el lado máximo y de ahí vamos a hallar el espesor con un predimensionamiento en realidad. Entonces va a ser parejo para toda la vivienda en este caso, bueno, para ese nivel. Y por eso de una vez lo mantengo constante y lo llamo espesor de losa. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Agarramos y decimos el máximo entre x2, x3 y x4. ¿Qué es x2, x3 y x4? No son más que estas distancias. X2 viene a ser este de aquí, que bueno, en realidad es un volado, no debería haberlo tomado en cuenta. Debería haber tomado más que todo x3, x4. Entonces, digo que no hubiese tomado en cuenta porque este va a depender de este. Pero para un caso más general. Entonces, x3 y x4, obviamente el mayor es 6. Ahora, algo que podrían preguntar al ingeniero también sería, ¿qué pasaría si ubican que aquí esto vista en planta va a ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si bien este de aquí, imagínense, este de aquí es el de 6, o bueno, ya, este de aquí es el de 6, pero este de aquí por alguna razón sería de 6.5? Si habría que tomar este otro lado. A priori en todos los ejercicios que ha resuelto el Inge, no, solo toma los que tenemos aquí, en este lugar. Pero esto pregunten en clase. Recuerden que al ingeniero y en sí a cualquier persona que enseña le gusta que realicen preguntas. Bueno, continuando, entonces tomamos esas distancias en cuenta. En este caso ni siquiera tomo en cuenta que es el Y. En mi caso se llama Y1 esa distancia, que podemos verlo aquí. Este de aquí que le llamé Y1 es de 4.8, así que en este caso no viene al caso. Pero si fuese de mayor distancia podría influir, así que pregúntenle al Inge en la clase. Bien, entonces tenemos ya el lado más crítico. Como Y1 va a ser constante para toda la losa, porque es un rectángulo, va a ser constante, va a ser aquí, aquí y aquí. Entonces podemos utilizar el predimensionamiento de la norma española, que también lo utilizábamos nosotros hace muchos años atrás, antes de lo de la ACI 2000, no sé cuánto. Bueno, el espesor de losa se calcula de la siguiente manera. El perímetro entre 180. Aquí pongo 2 por B, porque si se dan cuenta tenemos base aquí, 2B por 2 veces Y1, Y1, 2 veces Y1. Y eso, el perímetro. Si fuese circular, pues el circular, el que fuere, ¿no? Entonces, perímetro entre 180 y eso nos da 12 centímetros de losa. El ingeniero dice que deberíamos tomar 15 centímetros y demás. Bueno, pero ya son otras consideraciones externas a lo que viene este ejercicio. Así que lo que nos interesa es eso, el descenso de cargas, predimensionamiento con perímetro entre 180. Después viene a introducir datos, datos del primer piso, alturas de viga, de muros, etcétera, etcétera. Planta baja, lo propio. Nótese que aquí en planta baja hay una pequeña resta y es porque no tenemos de manera directa ese valor. Tenemos 3 metros, pero los 3 metros vienen desde el tope del sobrecimiento hasta el tope de la losa. Entonces hay que descontar la losa y la altura de viga. En este caso no teníamos la altura de viga. Bueno, esta foto de aquí, esta imagen la voy a cambiar porque la imagen real vendría a ser esta de acá. Esta de aquí es la corregida, que me di cuenta que no les entregué este valorcito, que es importante. Y esta también variaría. En la planilla ya tengo cambiado esto, si se dan cuenta 322, ya lo tengo cambiado acá. Ya lo tomé en cuenta, los 322. Aquí están. Bien, eso lo voy a editar antes de pasárselos. Luego tenemos lo que es el análisis como tal, y aquí es donde lo que nos interesa. Yo en clase les dije que esto iba a ser súper rápido, y sí, es súper rápido. El problema es de que tenemos que hacer que las personas entiendan lo que están realizando. Entonces por eso en clase nos demoramos bastante. Ya en la siguiente clase esto lo vamos a hacer así de rápido.
Vamos a hacer primero el análisis para el eje A. Entonces, si quieren, lo apartamos, lo que viene a ser el eje A, todo lo que aporta el eje A. ¿Qué tenemos? Primero tenemos lo que es la carga de la cubierta, debido a la cubierta. Incluso muchos de ustedes, solo leyendo esto que está aquí, van a entenderlo, porque lo hice súper detallado. Entonces, primero tenemos lo que es la carga debido a la cubierta. Q de cubierta, pues ya está definido, todas esas cosas, van a ver aquí, es el Q de cubierta y demás. O sea, todo ya está definido, entonces aquí simplemente es eso. La carga de la cubierta por X1, X1 que era este pequeño voladito. ¿Y por qué no lo divido entre nada? Porque todo ese voladito directamente aporta a lo que va a ser mi viga, ¿no ve? Entonces por eso no está dividido. En cambio el X2 que vendría a ser esta distancia, más los 5.5 que viene a ser esta otra distancia, eso sí lo divido entre dos porque como que mitad va a aportar a este lado, el eje A, y mitad va a aportar a lo que va a ser hacia el eje B. Entonces, eso me da esto, 525. Lo hago lo propio para el peso propio de la viga, hormigón armado, por el espesor, por la altura de mi viga. Y eso me da ese otro valor. Nótese que todo hacemos en carga de kilogramo fuerza sobre metro. Esta es una carga lineal si quieren. Y esto es porque vamos a hallar lo que es nuestra cimentación por metro lineal. Entonces simplemente vamos a tener que multiplicar por el largo que tengamos. Más adelante lo van a ver eso, más que todo cuando hagamos análisis de precios unitarios. Luego tenemos lo que es el peso propio del muro portante, que vendría a ser este otro de acá, muro portante. De igual manera, su respectivo peso propio, bueno, peso específico por el espesor, por su altura. Listo. Hasta ahí ya tenemos todo lo que el ingeniero denomina Q1. Eso ya se los dejo a ustedes a criterio para que vean y lo sumen según al criterio del ingeniero, para que lo hagan lo más parecido a él. Luego, en el punto 4 es donde ya viene lo que es un poquito más complicado, que es el análisis de la losa, peso propio de losa y sobrecargas. Tenemos una carga que llega del lado izquierdo, que viene a ser este lado. ¿Qué tenemos del lado izquierdo? Tenemos el peso propio de esta losa, que va a ser peso propio por el espesor de losa. Y nótese que lo que es de losa lo dejamos en metros cuadrados. Entonces, esto, metros cuadrados. Luego, el Q4 estoy diciendo, este peso propio de losa, como yo ya sé que esto actúa como un volado, en realidad es un volado, entonces la carga que me llegue aquí directamente yo lo voy a poder trasladar hacia mi eje. Eso por lo que vimos en conocimientos previos. Entonces por eso multiplico por x2, donde x2 es este valorcito de aquí que viene a ser un metro. Entonces ya tengo en kilogramo fuerza sobre metro. Y aquí llamo la carga del lado izquierdo de la losa, que vendría a ser la carga viva, porque al ser una losa aquí yo puede que tenga, no sé, alguna luminaria, un estante, no sé, entonces por si acaso le estoy colocando igual los factores respectivos, que viene a ser la carga viva y la sobrecarga. Algo que se me olvidó aclarar en clase y también en el video de conocimientos previos es que para cuando se diseñan lo que son las fundaciones, no utilizamos cargas mayoradas, sino las cargas de servicio. Cargas mayoradas se utilizan para realizar verificaciones o para diseños de elementos estructurales como ser viga y columna. Bueno, también losas, ¿no? Entonces, excepto para el diseño de fundación. ¿Por qué? Porque la fundación, al estar en el terreno, ya el terreno tiene sus propios factores y otras demás cosas. Entonces, aclarado una vez ese punto, continuamos. Y de aquí se hace lo mismo, multiplico por x2, que es este área de acá de aporte, bueno, la longitud, y ya voy a poder tener la carga a lo largo de este eje. Y listo. Luego, ¿qué carga me llega ahí? Lo que yo le estoy denominando Q1 aquí. Y digo, nota, Q1 pasa directo como cortante, por lo que vimos en lo del empotrado. Entonces, Q1 que va a ser igual a la suma de todo lo que está llegando.
Por eso es descenso de cargas, porque voy a ir sumando y sumando. Entonces, hasta este punto de acá, me está llegando este valor de aquí, 1929.4. Listo. Una vez tengo ese punto, ese apartado, ahí no termina la cosa. Agarro y ahora tengo que ver lo que me llega del lado derecho. Del lado derecho que me llega, tengo este muro que es no portante, que es un muro de separación. Entonces hago el análisis del muro de separación. ¿Qué necesito primero? Necesito la longitud del muro. Entonces yo tengo, si me voy a la vista en planta, bueno, vamos a dejar esto aquí y vamos a utilizar este otro. Bueno, este tampoco. Este otro, aquí. Tenemos que una longitud de 1 más 1 y esto de aquí es un cuarto de circunferencia, donde el radio viene a ser 0,5. Este es como que el radio. Entonces, si hacemos nuestros cálculos, va a ser 1 más 2 pi por el diámetro, bueno, 2 pi radio, que es pi por el diámetro, dividido entre 4 porque es un cuarto de circunferencia. Y ahí tenemos la longitud de nuestro muro de separación. ¿Para qué hicimos todo eso? El principio, cuando tengan carga sobre losa, que caigan sobre la losa y esta losa esté entre dos ejes, es que tienen que distribuirla. Entonces, para poder hacer eso, primero lo convierten en una carga puntual. Entonces, agarro y digo mi peso específico de mi muro no portante por el espesor, que viene a ser el de soguilla, por la altura del muro. Nótese que este H3 ya no es este pedacito, ¿no? Sino es todo. Es la altura del muro portante, si quieren, más la altura de la viga. Esa es la altura de mi H3. Entonces, por H3, por la longitud. Y esto me da una carga puntual. Y esa carga puntual lo único que hago es dividirla entre el área de mi losa. Y el área de mi losa es X3 entre X3 por Y1. Y Y1 es el ancho de la losa, ¿no? Que aquí no se puede visualizar porque esta es una vista en corte. Entonces, ya tenemos una carga superficial y por eso lo marqué ahí. Ahora viene lo que es el análisis de losa. Tenemos una carga viva y una sobrecarga de luminaria, etcétera, etcétera. Lo único que hacemos es sumar, como esto ya está en unidad de superficie y unidad de superficie, lo sumamos y ya tenemos toda la carga que llega a la losa. Este es mi W de 1. Y ahora lo único que hay que hacer es analizar cómo se va a distribuir esa losa. Para eso utilizamos lo que ya sabemos de hormigón 2. En este caso, como se va a distribuir hacia un lado que es corto, la distribución es tipo triangular. Aquí puedo cambiar a trapezoidal y nótese que esto aumenta, pero no, en nuestro caso es triangular. Listo. Entonces, esta es la carga que está llegando a mi viga. ¿Qué más tengo? Ya tengo toda la carga de viga. Solo me falta la viga de abajo, el muro portante y el sobrecimiento. Entonces es lo que se hace aquí. Planta baja ya. Entonces, altura de viga por el espesor. Es casi lo mismo. Muro portante, espesor, altura. Tengo esto. Luego el peso propio del sobrecimiento. Nótese que aquí es del hormigón ciclópeo, porque el sobrecimiento también lo vamos a hacer con ese hormigón, no con hormigón armado. Bueno, entonces por el espesor y la altura del sobrecimiento, eso me da eso. Luego ya voy a totalizar las cargas que me están llegando a mi sobrecimiento. Bueno, si quieren, de manera indirecta al cimiento. Entonces va a ser mi Q1 más mi Q2 más el Q5, que es este de aquí, más el Q6, que es este otro de aquí, más el Q7, que es este. Y eso me da 3.87 toneladas. Metro, ¿no? Pero como yo no sé qué dimensión va a tener mi cimentación, es por eso que se agrega un 10%, y esto debido al peso propio del cimiento. Entonces esta carga total que ya tengo aquí aparente, lo único que realizo es multiplicarla por el 10%, 1.1, ¿no? Eso representa el 10%. Y ahora sí ya tengo la carga que llega a mi terreno. Y una vez yo tengo la carga que llega al terreno,
simplemente aplico lo que ya sabemos de, eh, si quieren, desde Resis, bueno, desde Física 1. Sabemos que si tengo una fuerza P entre un área, yo puedo esto traducirlo como un esfuerzo. Entonces, si yo tengo el esfuerzo y este es mi esfuerzo del terreno y este P va a ser mi P que está llegando al terreno, pero este ya van a ver por qué es kilopondio, bueno, kilogramo fuerza si quieren, por metro lineal, y este de aquí es metro cuadrado si quieren, o si quieren centímetro cuadrado. De aquí yo puedo obtener el área, simplemente realizo el despeje. El área va a ser igual a mi, mi carga, mi carga P entre mi esfuerzo. Y listo, ya tengo el área requerida. Pero ¿qué condición tiene que cumplir el área? Yo sé que el área va a ser, bueno, si este es mi sobrecimiento, y aquí hay hormigón ciclópeo, así. Entonces yo sé que tiene que cumplir que mi base, mi altura, entonces yo sé que la base tiene que ser 2/3 de la altura. Eso para evitar temas de punzonamiento y otros. Eso lo vamos a ver más a detalle en la clase de auxiliatura. Entonces yo sé que área es base por altura, pero yo sé que la base es 2/3 de la altura, entonces esto es 2/3 de h. H por h, h al cuadrado. Entonces esto me queda el área. Si yo ya tengo este área y eso lo igualo a P sobre sigma, entonces de aquí yo ya puedo hallar h. Y eso es lo que se hace de manera simplificada en este apartado de aquí. El comando sail, para que sepan, sail significa como que techo. Entonces estamos diciendo andate hacia arriba con la precisión de 0.01. Por eso me lo redondea a 0.44. Si yo aquí le agrego otro 0, van a notar que es en realidad 0.44 algo. ¿Ve? 0.443. Pero yo por temas de redondeo, porque el ingeniero, por ejemplo, nos da este resultado, hay que redondearlo al superior, que va a ser 45 centímetros. Esto lo verifican en sus casas. Entonces ya tenemos lo que es nuestra base de 45 y nuestra altura de 67. Nada más. Hacemos lo análogo para el eje B, cubierta, viga, muro. Una vez tenemos eso, hacemos lo que llega de la losa, análisis de losa, del lado izquierdo. Y luego lo que llega hacia el lado derecho. Bueno, aquí hacemos también triangular, demás. Y lo que llega al lado derecho. Nótese que en el lado derecho, este que decimos aquí, convertir muro carga puntual, estamos tomando de hormigón armado, pero eso es por las condiciones de este ejercicio. Este murito de aquí está también hecho de hormigón armado. Es un ejercicio, como les digo. Entonces, se hace lo mismo. Lo que llega al lado derecho, demás, y luego se puede hallar la carga que llega del lado izquierdo. Tanto del lado izquierdo y luego también la carga que llega del lado derecho. De ahí nos vamos a planta baja, hacemos lo mismo, viga, muro, sobre cimiento. Sumamos todas las cargas que llegan y como no sabemos qué área va a utilizar nuestro cimiento, multiplicamos por el 10% y luego dimensionamos. Y listo, ya tenemos la dimensión. Lo mismo hacemos para el eje C, en el eje C igual. ¿Qué tenemos de cubierta? No hay cubierta aquí, aparentemente. En este sector de aquí no hay cubierta así. O sea, este de aquí sí es una cubierta, pero este lo vamos a hacer más abajito el análisis. En este caso no tenemos la cubierta, por eso 0. Tampoco hay una viga aquí, 0. Tampoco tenemos el muro portante, 0. Ahora, en análisis de losa, ¿por qué lo coloco en losa? Porque este murito y esta cubierta, hay parte de ellos que están en la losa, solo por eso. Entonces, del lado izquierdo de este eje, si quieren, del lado izquierdo, tenemos el muro. Entonces, la longitud del muro total es de 2 metros. Se le resta esta distancia chiquitita y me queda 1.5 y es esta distancia. Y se hace lo que ya se sabe. Carga puntual. Después de ahí, una vez ya tengo la carga puntual, le agrego la carga de la cubierta también, que no nos olvidemos que esto también está cargando una cubierta.
y eso lo distribuyo y ya tengo mi carga de que llega del lado izquierdo. De manera análoga hago para el lado derecho y listo. Nótese que aquí se coloca 0, 0. ¿Por qué? Porque en el lado derecho tenemos otro volado. Entonces, como es volado directamente, la carga lineal que me dé aquí, directo la paso al eje. Solo por ese motivo es que ahí se coloca 0, pero se mantiene esta carga lineal. Q derecha, si se dan cuenta, es lo mismo que la carga de la cubierta. Y listo. Después se hace lo mismo, planta baja tenemos la viga, luego el muro portante, sobre cimiento, todas las cargas actuantes, y como no sabemos las dimensiones reales todavía del cimiento, multiplicamos por 1.1 y se dimensiona. Listo, eso sería todo. Espero que este video les sea de ayuda para entender mejor esta tablita que les voy a pasar. Y cualquier duda, el día miércoles a las 11:15 en clase. Gracias.